Muy buenas noches, queridos amigos y fieles seguidores. Como es nuestra costumbre, todos los miércoles de los últimos 7 meses, vamos a presentar entonces una nueva pildorita de conocimiento, de forma tal de que vayamos agrandando lo que es nuestro conocimiento en todo el área de tecnologías de información, innovación y mejores prácticas. Aquí les habla Luis Ismoes, soy el responsable de la gestión de conocimiento de la empresa ITIL, y hoy tengo 2 motivos para estar muy contentos, tenemos que festejarlo. La primera es porque ayer iniciamos un curso de 3 meses en una especie de diplomado corto y práctico de transformación. Le llamamos un practitioner en transformación. Y lo interesante es que gracias a las redes lo estamos haciendo en 4 países, 12 personas, y los mentores estamos en 3 países diferentes. Entonces, como pueden ver, el mundo se ha ampliado para todos nosotros y ahora que podemos hacerlo todo esto a través de las redes, me parece espectacular. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que tengo el honor y el placer de presentar a Marcelo Bechará. Marcelo es una persona a quien conocí también a través de las redes. Compartimos un proyecto, compartimos un curso. El curso fue de innovadores exponenciales a través de lo que promociona OpenXO y también todo lo que están haciendo sus diferentes startups. Y fue interesantísimo porque esas 5 semanas logramos una empatía tan grande y hicimos trabajos tan interesantes que seguimos trabajando, inclusive a veces los sábados nos llamamos porque nos extrañamos. Entonces, Marcelo es el CEO de una empresa a la cual admiro mucho, se llama Evoltis. La empresa está haciendo cosas muy interesantes en innovación, pero no es teoría, es práctica. Entonces, para no hablar más, porque no quiero quitarle tiempo a Marcelo, los dejo con él, que nos va a explicar qué es lo que está haciendo en Córdoba, Argentina. Adelante, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Celebro el hecho de que podamos habernos encontrado en este programa de Exponential Innovators, con lo cual ha sido una muy linda posibilidad de poder estar juntos y trabajar juntos. Y muchas gracias a todos aquellos que se han sumado esta noche. Aprecio mucho el trabajo que están haciendo, sobre todo por los momentos que estamos viviendo, que implica tener un alto respeto por el aprendizaje, y también un alto respeto por la conformación de comunidades que hoy por hoy estamos haciendo de forma tal de poder expandir nuestros conocimientos, nuestras experiencias y también tener un aprendizaje compartido. Así que celebro mucho y felicitaciones por esta iniciativa. Cuando me convocó Luis me puse muy contento porque desde Córdoba, Argentina, poder compartir y podernos sumar y poderme sumar a la red de Nomads que tienen en estos momentos vigente y con todo lo que están haciendo, me llena de felicidad, me llena de orgullo. Y el tema que le propuse a Luis conversar hoy es el desafío de la innovación sostenible. Hoy la innovación representa un desafío y solo se puede llevar a la práctica si lo hacemos en forma sostenible, que no sea, como por allí compartimos, ¿no?, un ibupirac o un ibuprofeno o un paracetamol, digamos, que tenga un efecto mediato y que tenga que ser permanentemente renovado, sino que se transforme la innovación en un programa que sea sostenible, como el concepto del programa que es que tiene inicio pero que no tiene fin. Por eso, y siguiendo la práctica de la innovación, ¿no?, o la práctica, mejor dicho, que ustedes están teniendo con el círculo de oro de Simon Sinek, el por qué es justamente poder tener, o hacer, mejor dicho, que la innovación sea sostenible. Este es el porqué que nos lleva a hacer el trabajo que nosotros hacemos. El propósito de nuestro trabajo es poder activar la innovación sostenible en las organizaciones. El cómo lo estamos nosotros llevando a cabo tiene que ver con las prácticas de un enfoque metodológico. Creemos que la innovación es un proceso estructurado que permite tener implementaciones generalizadas. Pero para ello tiene que haber un enfoque metodológico que lo voy a compartir esta noche, que es un diseño que hemos hecho desde nuestra empresa. Y por otro lado, el qué hacemos. Lo que hacemos para ello es poder promover la cultura de innovación. Por eso el hecho de la sostenibilidad de la innovación hace que se apalanque en un enfoque metodológico para poder desarrollar una cultura de innovación, porque no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación en las organizaciones. Para hacer alguna introducción, nosotros hoy vivimos un desafío de doble impacto que tiene que ver
con la cuarta revolución industrial, esta convergencia de tecnologías que seguramente habrán compartido, ¿no? Donde convergen tecnologías que unen el mundo físico, el mundo biológico, el mundo digital, ¿no? Y cómo nos han cambiado nuestros hábitos de vida. Pero también el COVID, que es algo que ha venido en forma inesperada, con lo cual, fíjense cómo este desafío de doble impacto hace que nuestra realidad sea una realidad que sea vertiginosa, que se hayan acelerado los cambios que nosotros teníamos pensado. Veníamos con una velocidad determinada hacia el futuro, pero de repente un buen día el futuro se nos vino al presente, y eso implicó tener que resetear algunos hábitos, algunos modelos mentales, y tener que acelerar justamente el cambio que nosotros veníamos previendo en todas las organizaciones. Por eso, para poder hacer un contexto de esto, quiero compartir 5 grandes aspectos del contexto que nosotros estamos viviendo. En primer lugar, el mundo VICA, cómo los cambios luego son exponenciales. Hablar de la low touch economy, que es un producto nacido en el COVID, cómo de repente estamos viviendo una era de la obsolescencia de algunos aspectos, y cómo de repente hay un flujo continuo de valor donde la innovación juega un rol importante. Para ir a la primera característica, todos sabemos, me imagino yo, lo que significa el mundo VICA, ¿no? La volatilidad, que esa volatilidad nos permite a nosotros tener alguna inestabilidad en las cosas que nosotros estamos viviendo, la incertidumbre producto de no poder prever el futuro, la complejidad por tener distintas opciones frente a los objetivos que nosotros tenemos, y la ambigüedad que nos hace que nosotros tengamos de alguna forma cosas indefinidas o difíciles de conceptualizar. Pero el tema no radica en cómo caracterizar este mundo, sino la pregunta es qué comportamientos asociados a las características de este mundo nosotros debemos tener para poderlo afrontar. Y es allí donde, esto es una hipótesis, compartir de repente cómo la volatilidad la podemos nosotros afrontar con un propósito, y como dicen los japoneses, ¿no?, que todas las decisiones empresarias que tengamos las basemos en propósitos de largo plazo, aún a expensas de nuestras circunstancias de corto plazo. Con lo cual la volatilidad la afrontamos con el propósito. La incertidumbre con la aceptación. Cuando nosotros nos adentramos a la posibilidad de no poder ver el futuro, aceptamos, porque una forma de aceptar significa, en lugar de querer ver el futuro, hacerlo al futuro con las cosas que nosotros sabemos en el presente. A la complejidad con la simplicidad. De repente toda esa cosa compleja que nosotros tenemos la trozamos en distintos trozos simples, y la ambigüedad con la agilidad, de forma tal de podernos anticipar. De esta forma nosotros caracterizamos al mundo, pero a su vez tenemos foco en qué comportamientos debemos tener para poderlo afrontar. Luego, los cambios exponenciales que tenemos en el mundo. Hoy tenemos situaciones extraordinarias, y la pregunta es, ¿las afrontamos a estas situaciones extraordinarias con soluciones ordinarias o con soluciones extraordinarias? Las respuestas que damos, ¿son respuestas lineales o son respuestas exponenciales? Nuestras organizaciones, ¿son las tradicionales en forma lineal o empezamos a escalar en forma exponencial? Y es allí donde la exponencialidad principalmente se ve por la tecnología y por la innovación. Los dos grandes focos de las organizaciones exponenciales tienen que ver con la tecnología y tienen que ver con modelos sostenibles de innovación. Y fíjense que en términos de la curva exponencial, el mayor grado de exponencialidad se lo lleva la adopción o la irrupción de las nuevas tecnologías. Luego, cómo las personas en forma individual podemos incorporar esas nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana. Luego, más retrasadas vienen las organizaciones en términos generales, y luego, al último, vienen las políticas públicas. Por eso hoy estas brechas que hay entre las tecnologías exponenciales y las políticas públicas son este gran desafío que creo como sociedad tenemos. Luego, para poder seguir caracterizando la low touch economy, que es un producto nacido en el COVID, ¿no?, en la pandemia, donde la baja conectividad tecnológica que nosotros estamos teniendo, la tenemos que
sortear con una alta construcción del vínculo. Es decir, cómo nosotros a partir de la tecnología podemos construir vínculos. Es decir, que el uso de la tecnología a nosotros no nos lleve a tener que esconder nuestros valores, esconder o aislar, ¿no?, nuestras culturas. Que el aislamiento, digo, no aísle la cultura de las empresas ni los valores de las personas. Por eso la característica del low touch economy, ¿no? La economía de bajo contacto, pero que implique la construcción de un alto vínculo, que es lo que nosotros hacemos en estos momentos a través del Zoom, lo que ustedes están haciendo hace 7 meses. Luego, ¿cómo de repente empezamos a vivir la era de la obsolescencia? Y fíjense, obsolescencia en modelos mentales. Ya lo dijo Alvin Toffler, ¿no?, que de revisar los aprendizajes que hemos hecho, y lo decía textualmente, que los alfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan, o que no puedan aprender, desaprender y reaprender a partir de la revisión y los desafíos que tenemos. Luego, a partir de la revisión de las competencias ya no son las competencias que antes nos demandaban para hacer bien nuestro rol y nuestro trabajo. De repente hay nuevas competencias. Yo destaco 2 metacompetencias que hoy por hoy estamos sacando y reluciendo y poniendo en valor, que por un lado es la flexibilidad cognitiva, esto es la capacidad que tenemos de tener esa flexibilidad de revisar qué cosas sabemos y qué cosas no, qué cosas debemos aprender y qué cosas no. Por esto de que, fíjense que hoy por hoy, cómo de repente el aprendizaje se hace relevante frente a esta flexibilidad cognitiva. Y la otra competencia es la resiliencia organizacional y la resiliencia personal. Entendiendo la resiliencia como la capacidad de poder fortalecernos a partir de las adversidades. Pero cuando nosotros hacemos de esta resiliencia, la partimos en trozos, hay algunas características interesantes que quisiera compartir. En primer lugar, la aceptación de la realidad que nos toca vivir. La segunda, para podernos activar. La segunda es lograr un aprendizaje a partir de esa realidad, de forma tal que nos haga sentido el tránsito que estamos teniendo. Y la tercera cuestión es activar el ingenio, activar la creatividad. Como tercera cuestión obsoleta tiene que ver con cómo de repente, a partir de algunas metodologías ágiles, que a partir de generar hipótesis para poder construir esas hipótesis y luego poder medir nuestros experimentos y pilotos y luego poder, a partir de la medición, aprender y así generar ese círculo virtuoso, estamos teniendo o estamos compartiendo algunas obsolescencias que tienen que ver con los ciclos de vida de los productos y de los servicios, algunas obsolescencias en cuanto al ciclo de vida de la expectativa del consumidor. Con lo cual digo, las metodologías ágiles hoy por hoy están haciendo que los ciclos de vida se vean también reducidos y que queden obsoletos algunos productos, algunos servicios. Y por último, fíjense cómo de repente hoy las empresas estamos todos, me parece, revisando nuestro propósito porque tal vez hayan quedado obsoletos. Y en este sentido hago la distinción entre lo que es la misión de la empresa, el qué es lo que nosotros hacemos para agregar valor y el por qué lo hacemos. Y hoy por hoy yo me encuentro con que hay empresas que hacemos distinciones entre la misión y el propósito. Por poner un ejemplo, hoy el propósito, por ejemplo, de Sony, inspiramos tu curiosidad, o el propósito de Panasonic, un mejor mundo, una mejor vida. O de repente Tesla, cuando lanza el último modelo, su propósito ¿cuál es? Somos un hardware conectado al Internet de las cosas con softwares personalizados para el conductor. O por ejemplo en el caso nuestro, Tarjeta Naranja, que es la principal emisora de tarjetas de crédito de la Argentina, que dice que facilitamos con alegría y compromiso la vida de las personas, ¿no? Cómo de repente los propósitos se van recreando, aspirando a tener un impacto positivo en el mundo. Por ejemplo, para compartir, en el caso de nuestra empresa, el año pasado hicimos una distinción y el propósito nuestro hoy es contribuir a un mundo mejor a partir de interacciones transparentes, positivas y efectivas entre las personas, por poner un ejemplo. Y esto de alguna forma nos inspira, hace que podamos escalar
en nuestro propósito y en nuestro aporte al mundo, independientemente de la misión. Fíjense como otra característica que es este flujo continuo de valor, ¿no?, que tenemos entre el conocimiento, y acá una distinción entre el conocer y el aprender. El conocer es un momento, mientras que el aprender es un proceso. Por eso hoy estamos nosotros viviendo, a partir del proceso del aprendizaje permanente, la era del conocimiento. Ahora, este conocimiento, ¿qué nos permite? Nos permite pensar diferente para hacer diferente, y hacer diferente para ser diferente. Y es allí donde le damos espacio a la innovación. La innovación, ¿qué nos permite? Nos permite tener una experiencia memorable, positiva con nuestros clientes, de forma tal que, fíjense, yo tengo una hipótesis que la comparto, que yo digo que la experiencia del cliente es la hija de la innovación. Y así, y fíjense cuál es la hija de la experiencia, desde mi punto de vista de ella, es la colaboración. Fíjense cómo de repente el conocimiento al servicio de la innovación al servicio de la experiencia, y la experiencia al servicio de la colaboración. Y en este sentido, ¿cómo nosotros logramos que la innovación, que es crear nuevas ideas que agreguen valor, por decirlo simple y decirlo corto, ¿no?, cómo lo podemos lograr? Y como yo decía antes, no hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación. ¿Qué es la cultura? Voy a dar dos definiciones desde mi punto de vista. La primera tiene que ver con activar el talento de la gente para que pueda crear valor en el largo plazo. Primera definición de cultura, que tiene que ver con la gente. Y la segunda definición, ya un poco más técnica, tiene que ver que cómo, a partir de la definición de valores para innovar, y asociados esos valores a conductas para innovar, y convergiendo con la definición de recursos asociados a la innovación y procesos asociados a la innovación, nos permiten generar un clima organizacional adecuado para innovar, para obtener resultados diferenciales. Fíjense cómo yo estoy uniendo, y por eso lo hago a propósito, porque lo vamos a ver luego, estoy uniendo 6 bloques importantes: valores, conductas, procesos, recursos, clima y resultados. Y esto lo retomo en unos minutos. Ahora fíjense, en estos ejes, digo, de la cultura, que tiene que ver primero con un liderazgo, ¿no? Y podemos tener muchas definiciones de liderazgo, pero asociado concretamente al terreno, 4 cosas para destacar. Primero, que los líderes o que el liderazgo se ejerza estando al servicio de las personas. Lo segundo, dando el ejemplo. Lo tercero, haciendo que sea un liderazgo inspirador. Y lo cuarto, que sea tridimensional, es decir, teniendo en cuenta las perspectivas de nuestro entorno, ¿sí? El liderazgo fuerte, convencido y que derrame, ¿no?, hacia el resto de la organización es clave para poder innovar. Ese liderazgo que nos permite definir una estrategia para la innovación. En estos tiempos, la estrategia, que si tuviéramos que definirla, es un proceso estructurado que da valor en el largo plazo en forma continua, digo, para poder hacer una definición. Concretamente, si lo bajamos a tierra, nos encontramos que la estrategia está basada básicamente en 4 pilares. Primero, ¿qué solución puedo dar a los problemas que tengo? Segundo, ¿qué oportunidades quiero aprovechar? Tercero, ¿qué procesos quiero mejorar? Cuarto, ¿qué riesgos quiero prevenir? Allí está el corazón de la estrategia. Luego, la innovación se apalanca justamente, la activación, la motorización de la innovación, se apalanca en un lineamiento estratégico que la contiene, producto de un liderazgo fuerte. Por eso, fíjense que esto, ¿cuál es el corazón de este sistema o el territorio? Es la construcción colectiva. La innovación nace con las personas y termina en las personas. Por eso, fíjense que de repente, cuando nosotros vemos el concepto de la innovación, vemos cómo situamos a las personas en el medio de la innovación. Por eso, hoy digo, la cultura de innovación es lo que da inicio a un programa de innovación,
haciendo esta distinción de un programa que empieza y que no termina, con la distinción del proyecto de innovación, que un proyecto empieza y termina. La innovación es un programa estructurado, basado en un proceso que agrega valor, ¿no? Y que sí está compuesto por distintos proyectos con ideas que queremos convertir en valor. ¿Cuáles son algunas de las características de esta cultura de innovación? Fíjense, en primer lugar, tener una conducta que ayude a emprender, que ayude a emprender. Y aquí hago una distinción entre el emprender afuera y el emprender adentro. Particularmente, la empresa nuestra es una empresa que tiene foco en la tecnología, tiene foco en la experiencia del cliente. Somos alrededor de 1.500 colaboradores y tenemos un spin-off, ¿no?, que se dedica, la empresa se llama Innovis, que se dedica a potenciar la cultura de innovación. Pero fíjense en el caso nuestro, somos, independientemente que seamos 1.500 personas o 10 personas, las empresas laten, viven, crecen a partir de los intraemprendedores. Por eso, las empresas que queremos ser emprendedoras y que queremos crecer, debemos nutrirnos de esos intraemprendedores, y por eso la cultura de innovación los promueve a los intraemprendedores, y la cultura de innovación promueve a los emprendedores que quieran formular sus desafíos, sus retos a partir de las startups. Yo creo que hay un equilibrio entre las startups y las empresas que quieren, a partir de emprendedores, formular sus emprendimientos afuera, y aquellos intraemprendedores que quieren formular sus proyectos, sus desafíos adentro de las empresas. Una cultura de innovación está centrada en las personas. Como yo decía antes, la innovación nace con las personas y sigue con las personas. Con lo cual digo, la persona en el centro. No hablar de innovación es hablar de personas. No es solo hablar de tecnologías o no es solo hablar de procesos. Otra característica de la cultura de innovación es que está orientada a la acción. Como yo decía antes, ¿no?, nosotros queremos hacer innovación. Para hacer innovación tenemos que ser innovadores. Y para ser innovadores es allí donde se constituye este famoso axioma ontológico, que es cómo de repente el lenguaje, ¿no?, cómo de repente el lenguaje puede ser un gran inhibidor o un gran catalizador de la innovación. Como de repente en este axioma ontológico el lenguaje es acción y la acción genera ser. Por eso fíjense, y esto lo relaciono, cómo el hacer, hoy por hoy, el conocimiento nos permite pensar diferente para hacer diferente, y hacer diferente para ser diferente, para ser diferenciales, para ser distintivos, ¿no? Pero fíjense cómo en esta lógica del pensar, del hacer para ser, habitualmente tenemos la lógica del pensar para hacer. La innovación muchas veces nos permite hacer diferente para también pensar diferente. Es allí donde se da esta lógica creativa o esta lógica disruptiva del pensar diferente para hacer diferente, pero también del hacer diferente para pensar diferente. Es allí donde se genera un círculo virtuoso. Luego, otra característica de la cultura emprendedora, con la cultura de innovación, tiene que ver con cómo nosotros logramos un impacto en el entorno. Habitualmente nosotros somos observadores que estamos orientados a hacer cosas para obtener resultados diferentes. Pero fíjense que los resultados que nosotros tenemos, si queremos que haya un loop, un aprendizaje transformacional, debe tener impacto en el sistema al cual nosotros pertenecemos, ¿no? Ya sea la sociedad, ya sea la empresa, ya sea una organización. Pero fíjense hoy por hoy qué interesante está el tema, porque hoy nosotros nos constituimos en observadores que hacemos para obtener resultados e impactar en el sistema, y hoy el impactar en el sistema, que es la última milla, cómo de repente, a partir del que el sistema ha cambiado, particularmente por la situación del COVID, ¿no?,
cómo de repente nos tenemos que constituir si queremos impactar en un sistema que cambió, cómo nos tenemos que constituir en observadores diferentes que nos permitan hacer acciones diferentes y obtener resultados diferentes, ¿sí? Por eso el impactar en el entorno es relevante hoy en día. Otra de las características tiene que ver con cómo nosotros podemos generar un aprendizaje continuo. Y hay esta distinción entre el aprendizaje, ¿no?, y entre el conocer y el aprender, como yo decía antes, que sea en forma continua. Otro que tenga que ver con el enfoque metodológico, como veíamos antes y que ahora lo voy a compartir, ¿no? Tener una cultura colaborativa dentro de la organización y tener cultura de innovación también nos permite que seamos una empresa creativa. Entonces, fíjense cómo algunos de los aspectos que nosotros podemos reforzar al poder promover una cultura de innovación tienen que ver con estos ocho aspectos que podemos nosotros desarrollar. ¿Cuál es el enfoque metodológico que yo quiero compartir, que hemos diseñado aquí en Córdoba, que lo hemos registrado y lo hemos hace ya desde el año 2016? La empresa nuestra tiene 23 años, pero el spin-off de innovación nació en el año 2016 y desde ese entonces hemos tenido más de 50 empresas donde hemos intervenido aplicando esta metodología que la quiero compartir y que tiene que ver con 7 pasos. El primer paso, que es la concientización. Hoy el despertar, hoy el hacer un discovery organizacional de la importancia que tiene la innovación como lineamiento estratégico y para poder aterrizarlo, ¿no?, con esta metodología es fundamental. Y allí la herramienta tiene que ver con cómo nosotros empezamos a democratizar la innovación, el concepto de innovación en toda la organización. Pasada la etapa de la concientización, ¿no?, hacemos que la concientización tiene que ver con la cultura y la cultura tiene que ver con la lengua franca, que todos entendamos por qué o qué es innovar, por qué queremos innovar, para qué queremos innovar, por dónde empezar a innovar. Esa concientización nos permite a nosotros poder medir nuestro índice de cultura e innovación, que ahora yo voy a presentar un caso posterior de esto, donde podamos nosotros determinar cuál es la propensión que nuestra empresa tiene para poder desarrollar su cultura de innovación. En el antiguo Japón decían que habían 3 tesoros, ¿no? El primer tesoro tenía que ver con el oro, con la riqueza, que eso permitía comprar bienes materiales y poder ser expansivos. El segundo tesoro decían que tiene que ver con la espada, y esto que permitía, a partir de la guerra, ganar nuevos territorios y también ser expansivo. Y el tercer tesoro, decían los japoneses, era el espejo, ¿no? Porque uno podía tener el oro, podía tener la espada, pero si no se reconocía y si no se autoconocía, ¿no?, difícilmente la espada, el oro, podía ser sustentable. Claramente, el más valorado era el espejo, producto del autoconocimiento. Digo esta anécdota del Japón antiguo porque es muy importante para las empresas hoy saber dónde estamos parados a los fines de poder innovar. Esta medición nos permite a nosotros, ¿no?, tomar conciencia no solamente de la importancia, sino de cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos para innovar y las oportunidades de mejora que tenemos para innovar. Muchas veces nos ocurre que queremos generar innovación o queremos generar disrupción, pero nos apalancamos en forma inconsciente en las oportunidades de mejora, en lugar de apalancarnos en las fortalezas. Cuando ocurre lo primero, se ralentizan los programas, se frustra la gente y nos sale caro. Por eso es importante apalancarnos en las fortalezas para innovar. Luego, la activación, que esto tiene que ver con la constitución de comités de innovación, de equipos de innovación, que sean un puente entre todos los intraemprendedores y ese equipo y la dirección. Luego viene la ideación, que esto es la activación del pensamiento creativo, de forma tal de, a partir de retos o desafíos de la dirección que los refina ese comité, los podemos poner en valor a partir de equipos donde con un reto empiezan a activarse los pensamientos creativos y empiezan a fluir ideas
y empiezan a votarse ideas, y empiezan a hacer, tenemos una selección de ideas para poder poner en práctica en proyectos. Y ahí es donde se activa la aceleración, que la aceleración tiene que ver con justamente cómo nosotros activamos esos proyectos y los ponemos en valor de forma tal de poder nosotros desarrollarlos. Luego, perdón, una pregunta, ¿se me escucha bien? Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy bien. Perfecto. Genial, buenísimo. Yo ya veo que no me quitó la cámara. No importa, ¿Hay pero se te alguna? oye bien. Si quieres continuar Eso. así, no hay problema. Perfecto, excelente, buenísimo. Genial. Entonces, sigo con... eh, ustedes no ven la presentación, ¿no? ¿O sí? Si vemos la presentación, Marcelo, sí. Ahí están viendo la presentación, Sí, perfecto. perfectamente. Te seguimos muy Bien, bien. genial. Buenísimo. Ahí estamos. Luego, cuando nosotros tenemos esa concientización, el despertar, la medición, identificar fortalezas y oportunidades, activar los equipos y los comités, activar el pensamiento creativo y acelerar en proyectos, todo eso le damos una base tecnológica para que justamente podamos nosotros tener poner en valor en forma exponencial todo este flujo, de forma tal de poder nosotros acelerarlo. Y eso hace que nosotros lo evolucionemos. Por eso estos 7 pasos, concientización, medición, activación, ideación, aceleración, con base, con el sustento de la sistematización para hacer la evolución. Esta es la metodología que nosotros aplicamos desde en Córdoba para la Argentina y para la región, y que de alguna forma aterriza en forma concreta la innovación. De innovación se habla mucho. En el último cuatrimestre del año pasado, no solamente Amazon editó 400 libros en cuyo título estaba la palabra innovación. Imagínense la cantidad de material que hay. Lo importante es hacer que la innovación del marco teórico, bajarlo a lo concreto, bajarlo al terreno práctico. En este sentido, quiero compartir cuál es la metodología que nosotros utilizamos para poder medir la cultura de innovación. Es una herramienta que se ideó en Babson College, en Boston, ¿no? Donde nosotros la implementamos en Argentina y en los países donde tenemos filiales y tenemos partners, de forma tal de poder, a partir de una herramienta World Class, donde han pasado esto se practica en más de 40 países en el mundo, ¿no? Y en más de 500 empresas que las han practicado con alrededor de 150.000 personas que han pasado en la medición, ¿no? Es decir, digo, tiene un rigor académico importante. Es a partir de un estudio de mercado que se hizo en Babson, donde se identificaron a partir de estos 6 pilares que ustedes ven aquí, y fíjense que retomo el concepto de cultura. Miren cómo valores y conductas asociadas con recursos y procesos activados para innovar nos permiten un clima que nos generen resultados diferenciales, ¿sí? Este es el corazón de la herramienta, y es el caso que yo quiero traer, que me había comprometido a exponer el promedio del índice de cultura de innovación de la región. Entonces, fíjense, ¿no? Ya para entrar en lo concreto, este es el corazón de la herramienta, ¿no? Donde hay 54 afirmaciones. Entonces, ¿qué hallazgos quiero compartir yo con ustedes? ¿Cuáles son? Por una cuestión de tiempo, vamos a ir analizando las 5 fortalezas que en términos generales en la región las organizaciones tienen, y las 5 oportunidades de mejora. Si nosotros vemos el número 1, que está en verde, allí a la derecha, fíjense cómo la primer fortaleza de las organizaciones tiene que ver con la exploración. Esto es, con cómo nos gusta aprovechar las oportunidades para explorar nuevos productos y servicios, y explorar nuevas oportunidades. El número 2, fíjense, tienen que ver con la espontaneidad, que la espontaneidad tiene que ver que no tenemos problema en expresarnos
tal cual como nosotros somos y nos respetamos. Fíjense cómo el número 3, pasando hacia la izquierda, tiene que ver con el talento. Las empresas en general y en promedio reconocen que tienen talento interno para innovar. El número 4, que también a la izquierda tiene que ver con los impulsores, que las organizaciones en general reconocen que tienen líderes que impulsan el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Y por último, el número 5, allí a la derecha, tiene que ver con la imaginación. La imaginación es poner en valor la creatividad. Si yo tuviese que compartir una fórmula para la creatividad, es imaginación más conocimiento elevado a la diversidad. Por eso fíjense cómo de repente la imaginación a nosotros nos permite activar la creatividad. Fíjense cuáles son las oportunidades de mejora. Y vamos por el número 54. Que el número 54 tiene que ver allí por la izquierda, y en rojo, tiene que ver con la carencia de expertos externos que puedan, en donde nos podamos apalancar para poder desarrollar la innovación. El número 53, también a la izquierda, tiene que ver con el tiempo que le dedicamos nosotros a la innovación. Miren el 52, que tiene que ver con el espacio que nosotros le damos a nuestras organizaciones, ya sea físico o ya sea virtual, para practicar la innovación. El 51, fíjense con la iniciativa. Muchas veces nuestras agendas operativas nos queman, ¿no? Y no contamos con la iniciativa de toda la organización para poder generar innovación. Y por último, el número 50, con la falta de entrenamiento. Esto es para compartir cómo de repente hay un índice de cultura que de alguna forma nos traza un mapa y donde tenemos una resonancia magnética de nuestra organización para poder identificar las fortalezas y oportunidades de mejora y apalancarnos en las fortalezas para poder luego hacer y corregir las oportunidades de mejora. Esto nos permite a nosotros poder desarrollar una cultura de innovación. Y fíjense que si nosotros cruzamos el índice de cultura de innovación con la escalera de madurez que se desarrolló en el IES en Barcelona, y esta es la conjunción que hemos hecho, ¿no? De repente nos encontramos que en esta escalera de madurez, ¿no? Estamos en general en promedio, estamos o somos organizaciones en términos de promedio con voluntad de innovación. Esto es, transitamos los escalones desde una innovación buscada, pasando por una innovación emergente y terminando por una innovación gestionada. En esos 3 escalones estamos nosotros en términos promedios. Y el objetivo acá, el índice de cultura, no nos dice lo bueno o lo malo, sino que nos da un punto de partida para saber dónde estamos parados, de forma tal que el objetivo sea hacer que la propensión para poder innovar se escale al próximo escalón. Y fíjense qué nos permite a nosotros, para ir cerrando y luego comentar y conversar con alguna inquietud que haya, ¿qué nos permite la cultura de innovación? En primer lugar, esto que yo decía, identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora, para poder evitar ralentizar, sino promover la aceleración de los proyectos, para seguir motivando a nuestra gente y no frustrando a nuestra gente, y que podamos nosotros tener una inversión que sea adecuada y que no nos cueste tanto. Luego nos permite, fíjense este punto que es crucial, subir el piso de las competencias y elevar el techo de los talentos. Cuando nosotros, y esto es una pregunta que me gustaría hacer, en general, y esto es una observación que hemos tenido, las empresas encontramos que sobreinvierten para poder transformar las oportunidades de mejora en fortalezas, ¿no? O para poder gestionar sus carencias, y subinvierten en sus fortalezas. Sobreinvierten en las oportunidades de mejora y subinvierten en las fortalezas. Entonces lo que nosotros queremos es elevar el techo de los talentos y subir el piso de las competencias. Lo que no queremos es promediar el techo de los talentos en un piso común, sino elevar el techo. Luego nos permite desarrollar la innovación
incremental para poder potenciar la radical. O sea, hacer una distinción entre innovación radical e incremental. La innovación incremental es el proceso donde hay una mejora continua sobre procesos conocidos, y la innovación radical ya no es una mejora continua sobre lo conocido, sino que es una experimentación continua sobre lo desconocido. Y allí es donde nosotros nos encontramos para poder justamente practicar la innovación. Luego poder identificar a los intraemprendedores, como comenté, cómo de repente la cultura de innovación nos permite agilizar, acelerar ese flujo de transformar los desafíos en valor, y ese valor en proyectos concretos, que formen parte de un programa, cómo de repente una cultura de innovación nos permite visualizar la innovación como un programa sostenible en el tiempo, y no tener, como yo decía antes, estos ibuprofeno o estos ibupirac de la innovación. Construir una base para diseñar los OKRs o los KPIs claves para la innovación. A partir de aplicar en la fase de la aceleración, ¿no? Las metodologías ágiles, ya sea el design thinking, ya sea el lean startup, ¿no? Donde la medición se hace clave para poder generar los aprendizajes. A partir de esa medición nosotros podemos diseñar esos KPIs. Y por último, mejorar el clima interno de la empresa, porque como yo decía al principio, y con esto me gustaría cerrar este primer bloque, la innovación empieza en las personas y continúa con las personas, ¿no es cierto? Y somos las personas las que hacemos posible que la innovación sea sostenible en el tiempo. Por eso yo digo, para compartir algunos conceptos que sean disparadores por allí de alguna conversación ahora o posterior, es que quería compartir de alguna forma grandes conceptos, un caso concreto de medición y sobre todo anticiparles. Nosotros el 2 de septiembre vamos a presentar el reporte, en este caso puntual de la Argentina, de cuáles han sido los resultados del índice de cultura e innovación que venimos midiendo desde el año 2016. Por eso, desde mi punto de vista, hasta acá llego para no infoxicarlos.